Muy buenos días, miembros de la comunidad educativa, Semillero del Saber. A continuación daré la clase de matemática correspondiente al curso de sexto. En esta semana número 14 vamos a abordar el tema de división con decimales. Bien, primero partamos desde una conceptualización base, o lo que me gustaría pues en este caso es brindar una terminología o algún tipo de método con el que podamos establecer en este caso este tipo de resolución de forma rápida y accesible para todos. Entonces, pues en este caso vamos a trabajar con la siguiente metodología, la podemos brindar de esa forma. Y bien, para realizar una división de decimales, por ejemplo, vamos a plantearlo con el siguiente caso. Dividir 6,24 entre 1,2. Bien, entonces ya, como ustedes pueden ver, hemos establecido ya cantidades decimales a las cuales le vamos a tener que dividir como tal. Bien, para esto vamos a realizar una conversión, o decimos que en este caso vamos a transformar estos a valores enteros, por decirlo de esta forma, para así realizar una división ya correspondiente a valores con los que podamos manejar ya pues mucho más a gusto. Entonces, convierte a enteros los números decimales y solo haz una raíz directamente, una división. Esta es una metodología que, bueno, en este caso la hemos de implementar porque se nos hace mucho más fácil y he visto que en este caso pues es más accesible para todos poder manejar este método de aquí. Entonces, para convertir a enteros debemos buscar la potencia de 10 por la que debemos multiplicar el dividendo y el divisor. Bien, como ustedes pueden ver aquí, estas fueron las cantidades que se han propuesto, 6,24 y 1,2. ¿De acuerdo? Vamos a establecer, por ejemplo, o en este caso vamos a contabilizar cuál es la cantidad de dígitos decimales que poseen cada una de las cantidades. Por ejemplo, esta primera tiene 2 dígitos decimales, entonces nos figuramos cuál era aquella potencia de 10 que contaba con 2 dígitos decimales. Muy bien, es 100. ¿Correcto? Porque 100 era el valor que tenía los dos ceros agregados, más allí la unidad. Bien, y ahora por ejemplo, este siguiente de acá, este siguiente valor es 1,2. Y como tal, entonces también realizamos el conteo de cuántas cifras decimales tiene. Esta solo tiene una. Entonces aquí vemos que en este caso la potencia de 10 que correspondería sería el valor de 10 mismo, porque es el valor que solo tiene un 0. En este caso porque representa a una sola cifra decimal. Bien, vamos, como pueden ver, tenemos diferentes tipos, en este caso, de valores decimales. Por ejemplo, esta tiene 2 y esta solo una. Para ello vamos a escoger la que tenga la mayor potencia de 10. Por ejemplo, esta tiene 2 dígitos decimales y refleja una potencia de 100. Aquí, por ejemplo, este 100 es mayor a 10. Entonces nos quedamos con este número. ¿De acuerdo? Ahora, contamos los lugares después del punto, serán los ceros de nuestra potencia 10. Esto es lo que ya hemos podido abordar en la multiplicación de números decimales. Pero es también un pequeño recordatorio para la división de fracciones, en este caso la división de números decimales como tal. Entonces, tal y como lo hemos planteado, vamos a transformar los valores que teníamos en decimales ahora a números enteros para que se nos haga un poquito ya más fácil la realización de la división. Entonces, como hemos nosotros contabilizado ya en este caso las cifras decimales, esa es la cantidad de espacios recorridos que van a haber. Por ejemplo, aquí como tenemos dos cifras decimales, vamos a recorrer dos espacios la coma. Colocamos entonces aquí, transponemos la coma 1 y 2. Y como pueden ver, directamente nos ha quedado una cantidad entera. Por ejemplo, ya no sería 6,24, sino 624, porque hemos recorrido esta coma, los dos lugares correspondientes, y nos ha dado esta cantidad. Bien, ahora por ejemplo, en la siguiente, 1,2 multiplicado por 100, porque recuerden, este 100 es el que hemos escogido de la cantidad mayor, de la potencia 10. Bien, entonces escogemos este mismo valor también. Ahora, como este valor, en este caso vamos a recorrer también los dos lugares de la coma, tenemos que, como ese no lo alcanza, agregar un 0 adicional. Por ejemplo, aquí recorremos la coma un espacio, pero nos hace falta otro, entonces complementamos con 0. Ese 1,14 va a pasar a ser, en este caso, el valor de 120. 1,2 en este caso va a ser el valor de 1,20. Y bien, entonces así es como directamente ya hemos planteado una transformación. Ya no decimos que tenemos números decimales como tal, o sea, está correcto, sino que ahora también lo vamos a plantear en una fracción pues mucho más llevadera, planteándolo en forma de números enteros. Entonces ya realizaríamos la siguiente división.
120 partido para 624. Bien, entonces es un poquito también ya de resolución mejor. Es un concepto base que me gustaría que tengamos pues presente para resolver ahora sí las divisiones correspondientes. Vamos a pasar ahora con unos ejemplos ya del caso. Bien, una conceptualización base es la siguiente. Para dividir con decimales se realiza el mismo procedimiento que si fueran en este caso naturales, y si es necesario se aumentan los ceros en el dividendo para obtener cocientes con decimales. Es básicamente lo que les he expresado aquí. Leemos básicamente de agregar unos valores adicionales más aquí de 0 para ver reflejados los cocientes con valores decimales. Bien, vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Dice, el punto de partida para ascender al Chimborazo es el primer, en este caso, es el primer refugio, llamado Hermanos Carrel. Para llegar ahí, un grupo de 4 andanistas, en este caso andinistas, contratan un taxi en Riobamba. La tarifa por ida y vuelta es de $35. ¿Qué cantidad de dinero debe aportar cada andinista para cubrir, en este caso, el gasto? La operación que nos permite solucionar este problema es la división. En ese caso dividiremos un número natural para otro natural, como el valor en este caso por el cual debe ser pagado, debe ser planteado de forma equitativa. Si el residuo no es cero, será necesario obtener un cociente con cifras, en este caso decimales, en el orden de los centésimos, lo cual representa las monedas fraccionarias del dólar. Bien, saltándonos un poquito esa parte, porque son en este caso los enunciados que se nos proponen para los ejercicios, pero en este caso saltándonos esa parte, lo esencial aquí es que debemos de realizar, en este caso, la división de 35 para 4. ¿Esto por qué? Porque como recordarán, la tarifa para pagar el taxi son de $35 y son 4 personas los que deben ser, en este caso, los que deben retribuir de forma equitativa, deben de pagar de forma igual también esos $35. Entonces aquí vamos a hacer la división. ¿Cuánto dinero le corresponde a cada quien pagar? Bien, entonces aquí ya prácticamente damos inicio a nuestra división de números decimales. Bien, tenemos lo siguiente. Tenemos una división de 35 dividido para 4. Lo primero es directamente identificar si nuestro valor contiene, en este caso, tendría valores decimales o enteros como tal. Por ello es que identificamos aquí lo siguiente. 35, en este caso, dividido para 4. Vamos a ver un número que multiplicado para 4 me dé como resultado 35 o que en efecto se le logre acercar. Por ejemplo, en este caso estamos planteando un valor de 8. En este caso, si multiplicamos 4 por 8 es igual a 32. Bien, 32. Y restado de 35 es igual a 3. Bien, entonces bajamos ahí el 3. Pero ¿qué pasa aquí? Que como tal yo deseo que en esa parte del residuo se tenga un valor de 0. De 0, para que así no queden como tales residuos allí llevaderos. Entonces necesitamos tener una división exacta, básicamente exacta. Entonces podemos seguir realizando la división de por medio. Entonces aquí es donde ya agregamos el paso adicional. Por ejemplo, agregamos un 0 más a la parte del residuo. Y ese 0 también simboliza que yo voy a colocar una coma acá, en esa parte de aquí. Bien, entonces aquí básicamente hemos de seguir la resolución. Bien, haciendo una pequeña retroalimentación del caso. División 35 dividido para 4. Vamos aquí, hemos trabajado de forma normal. Un número que multiplicado para 4 me dé como resultado 35 o que se le aproxime, hemos identificado que es 8. Porque 4 por 8 es igual a 32. Y bien, es un número que básicamente se le aproxima. 35 restado de 32 es igual a 3. Hasta allí. Pero bien, como yo todavía, en este caso, nos quedan valores, vamos a seguir dividiendo. ¿Y esto cómo? Por medio de la siguiente resolución. Agregamos un 0 porque queremos tener aquí en la parte del residuo el valor de 0 como tal, de 0. No queremos tener así estos residuos como por ejemplo de cantidades numéricas, sino que quiero tener ahí exactamente el valor de 0. Entonces todavía tenemos aquí un 30, un 3. Eso es lo que queremos en este caso eliminar. Entonces agregamos ahí un 0 y de esa misma forma agregamos también la coma correspondiente al caso. Ahora procedemos a dividir tal como aprendimos con los números naturales. Por ejemplo, tenemos ahora un valor de 30. Y en este caso vamos a multiplicar, un valor que multiplicado para 4 me dé como resultado 30.
vamos a ver en este caso que es igual a, colocamos aquí el valor de 7, porque 4 por 7 es igual a 28, entonces es un valor que básicamente se le aproxima al 30. 30 menos 28 aquí es igual a 2. Bien, pero de la misma forma no vuelve a ser 0. Y yo quiero que este valor de aquí sea un 0. Entonces otra vez le agregamos un 0 adicional más. Bien, tenemos allí esa parte de ese 0. Ahora sí, ya tenemos lo siguiente. Tenemos la siguiente multiplicación. Un número que multiplicado a 4 me dé como resultado 20. Bien, hemos podido identificar que exactamente el valor de 5 no sirve, porque si yo multiplico 5 por 4 me da exactamente el valor de 20. Entonces 20 menos 20 es igual a 0. Bien, entonces ya hemos podido allí establecer cuál ha sido nuestro residuo. Y recuerden que el fin era que nosotros obtengamos como tal en el valor del residuo un 0. Y miren, aquí se logró. Entonces ya decimos que aquí básicamente ha finalizado la división. Un residuo de 0 y tenemos ya los valores que deben ser pagados. Entonces, si se plantea la siguiente operación, si el taxi cobra una tarifa de $35 y son 4 personas los que deben de pagar, cada uno de ellos debe pagar $8.75 para que en este caso sea de forma equitativa el viaje. Así todos van a pagar la misma cantidad de dinero. Bien, entonces aquí, de acuerdo con lo obtenido, concluimos que cada andinista pagará $8.75. Bien, lo que acabo de mencionar. Vamos con el último ejercicio. Bien, también una conceptualización que nos brindan allí es que cuando dividimos un número natural para un número decimal, o cuando dividimos, en este caso, cuando dividimos entre números naturales, decimales, disculpen, es necesario igualar cifras decimales con los ceros. Es lo mismo que les expliqué en esa partecita aquí, sino que aquí lo vamos a considerar un poquito mejor. Ya vamos a ver también unos ejercicios del caso. Luego de lo cual se elimina la coma y se divide como si fueran números naturales. Entonces allí sí entra el contexto que en este caso pudimos explicar aquí, que equiparamos las cantidades correspondientes a las potencias de 10. Bien, tenemos dividir 435 para 5,6. Bien, allí básicamente tenemos ya una operación medio complicadita, por decirlo de esta forma. Como pueden ver, tenemos un número entero dividiéndose para un número decimal. ¿Qué podemos hacer aquí? Para que se nos haga, en este caso, factible poder realizar esta división, debemos transformar estos dos, en este caso, transformar este número decimal a un número entero. ¿Cómo hacemos aquello? Pues con lo que hemos ya podido aprender anteriormente en esta parte. Aquí básicamente lo que hay que realizar es contabilizar en este caso, cuántas cifras decimales posee para recorrer ese espacio con el 0 correspondiente. Por ejemplo, como 5,6 tiene una cifra decimal, agregamos un 0. Entonces el 0 es el correspondiente. Entonces, como pueden ver, aquí no tenemos cifras decimales, agregamos un 0 adicional allí. Y esta coma pues recorre ese espacio. Entonces quedaría ya con 56, ya no con 5,6, sino que tenemos un valor entero. Pero este 435 ahora pasó a ser 4000, en este caso 350. Bien, ahora sí la planteamos en su resolución. Tenemos lo siguiente. Aquí tenemos, como son dos cifras, en este caso son dos cifras, vamos a agregar dos cifras. Pero aquí viene otro caso adicional más. Como pueden ver, si yo multiplico este valor, se me sale en este caso del rango, porque este valor de aquí es menor. Entonces agregamos otra cifra más. Por ejemplo, aquí ya no escogeríamos solo 43, sino que 435. Bien, ahora es importante poder identificar un número que multiplicado a 56 me dé como resultado 435. Bien, en este caso allí, tal como lo planteé en el ejercicio, es un valor de 7, porque si yo multiplico 56 por 7 me da un valor de 392. Entonces lo restamos. 435 restado de 392 nos da una respuesta de 43. Bien, bajamos la siguiente cantidad. Ahora es, en este caso, 430. De igual forma, debemos de multiplicar el valor para que me salga en este caso. Por ejemplo, aquí la pregunta es, un número que multiplicado a 56 me dé un valor exacto a 430 o aproximado. Entonces aquí otra vez colocamos el 7
porque 56 por 7 me daba un valor de 392 y es un valor que básicamente se le aproxima, aunque no es el que queremos, se le aproxima. Entonces de igual forma hacemos la resta. 430 restado de 392 me da una respuesta aquí de 38. Bien, y aquí, tal y como lo habíamos establecido anteriormente, yo no quiero en la parte del residuo como tal cantidades numéricas, yo quiero mantener allí un 0. Entonces pues seguimos agregando, aquí agregamos un 0 y aquí ya colocamos la coma. Ahora sí, como pueden ver acá, si deseamos el cociente con cifras decimales, colocamos ceros en los residuos. Aquí es donde básicamente nos quedamos. Agregamos un 0 y ya la coma correspondiente al caso. Ahora tenemos un valor de 380. Un número que multiplicado a 56 que me dé en este caso 380. Y en este caso sería el 6. Porque si yo multiplico 6 por 56 tengo un resultado de 336. Y entonces restamos 380 menos 336 me da un resultado de 44. Ahora de igual forma colocamos otro 0 porque como pueden ver todavía no sigue siendo 0. Entonces colocamos ahí un 0 adicional y seguimos con la operación. Ya vemos aquí por ejemplo este 7 es el que se le aproxima. 56 por 7 es igual en este caso a 392 y le restamos este valor de aquí, 440 restado de 392 me ofrece un resultado de 48. Pero bien, aquí básicamente lo que se dice este ejercicio es que se nos hace un poquito complicado porque va a ser largo. No como tal van a haber todavía más cantidades hasta que nos den el valor de 0. Es por ello que por ahora simplemente lo hemos de dejar hasta allí, porque el valor, como les menciono, va a ser todavía aún más extenso, porque el valor de 0 aún, para que en este caso nos dé exactamente 0, pues va a transcurrir que debemos colocar muchos más números decimales acá. Entonces pues con dos cifras significativas bastaría por lo general. Entonces lo dejamos hasta allí. Y básicamente entonces tenemos esa respuesta, que en este caso obtenemos un 4350 dividido para 56 tiene un resultado de 77,67. Listo, en aproximado. Esto sería todo por esta ocasión, chicos. Les agradezco mucho el tiempo. Pasen bien.